Bueno, muy buenas tardes a todas y todas. Empezamos ya a grabar la clase. Vamos a terminar de ver hoy San Agustín, Santo Tomás, y vieron que le subí las lecturas de Tamayo, ¿verdad? Un poquito ahí para leer. Voy a leer un poco bastante. Pero está muy interesante. Tamayo, de hecho, estaba leyéndolo, releyéndolo y no me acordaba que cita mucho a Harold Berman, ¿no? Es un texto, pues, como un clásico, ¿no? De la historia del derecho, sobre la construcción del canon occidental de lo jurídico, ¿no? Entonces, es muy curioso, porque Harold Berman sí es un historiador clásico, pero sí tiene un corte ahí bastante interesante, entre crítico, estructural, eh, y bueno, pues Tamayo es mucho más analítico, se dan cuenta que lo que discute son ideas, ¿no? Ideas, concepciones. mm, nunca nos habla del contexto sociopolítico, económico de la época, ¿no? O muy poco, la verdad, solo como referencia. Entonces, vamos a San Agustín, Santo Tomás, a ir cerrando y a comenzar la línea de Tamayo, que va primero, y después ya iríamos al naturalismo práctico, que sería la conquista de América. Y todavía nos va a faltar una lecturita más, que va a ser sobre el naturalismo racionalista. Estoy buscando cuál va a ser, puede ser el mismo Tamayo. eh, no, no solo él, no, él no, otro texto que tengo de filosofía del derecho eh, un clásico, un alemán, George Friedrich, ahora no me acuerdo, uno chiquitito que viene de Fonocultura, bueno, chiquitito así, pero que tiene todas las vertientes, entonces podríamos leer ese capítulo, es un capítulo, ¿no? Más chiquito, más sencillo, para que tengan todas las nociones de lo jurídico también. ¿Está bien? Entonces les doy la palabra a ustedes, vamos para que me pongan los que quieran participar. Recuerden que los que están participando, yo apunto en cada clase quienes participan. Después esto, yo no evalúo, yo apunto. De hecho, pueden participar, no sé, si tienen dudas, preguntas existenciales, lo que tengan, a mí no para mí es una participación y es que están atentos y atentas en clase. Eh, la, lo apunto y esto es parte de la evaluación al final, ¿no? Al final yo veo quiénes participaron, etcétera, etcétera. Y como que saben, o todos los que han estudiado conmigo en otras clases, etcétera, si tiene incidencia en la evaluación final. No es, y ahora va a tener mucha incidencia. ¿Por qué? Y se los digo con sinceridad. Por ejemplo, si ustedes, yo les daba un poquito menos, no, sí les daba peso, pero cuando estábamos en clase entendía, les veía la cara, si estaban atentos, si habían, se notaba, si sabían del tema, si no sabían, si yo les hacía una pregunta, se las podía hacer directamente. No he querido hacer eso acá, de hacerle preguntas directamente, pero sí no les veo la cara. Como no los voy a obligar a poner las cámaras, no solo porque la universidad te dice que sí, que se gasta más internet, yo creo que no es porque la universidad lo diga, sino porque entiendo que si no tienen un internet bueno y suficiente, no es posible, entonces como que no tampoco los voy a obligar, pero entonces si tienen mucho, tiene mucho peso, la participación va a tener mucho peso en la evaluación. Siempre de manera favorable, recuerden, ¿no? Es decir, si tú sacas en exámenes 7 y bueno, si viniste a clases o sacas, no sé, 7 un punto, 7 o 7 por ejemplo, si sacas 6,6 y viniste a todas las clases, pues tienes 7, pero si no participaste, pues no, pero si participaste además, pues ya podrías tener un 8 y así. Esa es la línea, ¿no? Y si, bueno, y si no viniste a clase y además no, o faltaste bastante y además eh, no participas, pues tienes 6, no tienes 6 puntos, no tienes 7. Y así, ¿no? Ese es el tema. Y regularmente con exámenes siempre te van a dar esas fracciones, estas cosas. Bueno, vamos. Vamos al cristianismo en la filosofía de San Agustín, todo lo que plantea en las dos ciudades, en esencia.
y después Santo Tomás. A ver, ¿quién quiere participar? Les doy la palabra. Nadia primero y Nadia. Adelante, Nadia. Buenas tardes, profesora. Bueno, yo quería hacer comentarios sobre las dos ciudades Muy bien. de San Agustín. Bueno, aquí San Agustín dice que existen dos ciudades, la del bien y la del mal, pero pues, se pregunta que de dónde nace la del mal si Dios creó la del bien, ¿no? Una secta religiosa, los maniqueos, decía que el mal era cutáneo del bien, el no ser del ser, ¿no? Entonces, San Agustín, al ya volverse cristiano, pues dice que el mal tenía otro origen, que venía de la voluntad humana, ya que ahí pone los ejemplos más adelante de Adán, por ejemplo, que Adán pues llegó y sale de la ciudad del bien y le da la libertad necesaria para quedarse en el bien, pero pues le gana el mal y de ahí le da la facultad de pecar. Eso es lo que entiende San Agustín por libertad, la facultad de pecar, ¿no? Entonces, lo que yo entendí es que ya una vez que pecas, pues ya te quedas en el mal, mm, ya no puedes regresar al bien, ¿no? Entonces aquí viene la otra parte donde que viene lo de la gracia de Dios. Y, y la verdad, ahorita como que ya me bloqueé, pero esa sería un poquito. Ok. Pero bueno, a ver, le doy la palabra a las compañeras, pero les voy a ir comentando a Lynn. Ahora le tocaría a Maylin Moreno, pero a ver si ubica un poquito, por qué es una ciudad del bien, por qué es una ciudad del mal, por qué él separa estas dos ciudades, ya tú lo comentaste, poquito, pero cuál es la raíz también del fundamento, ¿no? De los principios para separar esto, para después pasar a los conceptos ya de libertad, pecado, todo esto, ¿no? Creación, todo esto. Maylin, adelante. Pero bueno, lo que tengan preparado, ¿no? No, no, yo nada más que estoy enfatizando por si otros quieren participar. Mm, Bueno, tengo entendido que la ciudad de mal es como lo terrenal, ¿no? Y dice que es malo porque el primer hombre divide de hecho las fases de la historia, ¿no? Que es el primer hombre Adán y luego está la venida de Jesucristo. Y dice que, bueno, así entendí que la ciudad del mal es esa donde los hombres están como desterrados porque desde el primer hombre pecó. O sea, él tenía la libertad, él así lo plantea como una libertad de pecar o no, y él lo hizo. Entonces, después de él empezó a engendrar más personas y de ahí otras y otras y otras. Y se supone que ya nacieron como pecadoras. Y ya él plantea que la segunda fase donde viene la venida de Jesucristo es para, de hecho, redimir este pecado original con el que están las personas y de ahí surja una nueva libertad, ¿no? De que tener la libertad de que puedes guiarte virtuosamente o puedes seguir pecando, pero que de hecho Dios va a tener, no a todos los va a elegir y que de hecho es un comentario que le cuestionan, es una postura que le cuestionan a San Agustín de, bueno, entonces Dios es injusto, ¿no? Pues porque no está salvando a todos. Y ya a lo que él contesta que no, sí lo es, de hecho tiene tanto amor por la humanidad que los está salvando, ¿no? A unos. Y que es ahí cuando aparece la gracia de Dios, que es cuando dice que a ti te están dando una segunda oportunidad porque Dios es bondadoso. Y de ahí que a los que va a elegir, que va a haber como tres tipos, ¿no? Los no elegidos, los elegidos y los preelegidos. Y estos van a ser aquellos que reciban los sacramentos como el bautismo. Y ya de ahí que aquellos que él elija que no pueden pecar, van a ser aquellos que va a querer porque los ama, ¿no? Como ya le había dicho.
y que aunque no te haya elegido, por mucho que tú te comportes bien y que trates como de también, bueno, que Más bien por que mu se esfuerce, ¿no? Hablan del esfuerzo, ¿no? Que no te puede, te da lo mismo que te esfuerces, que hagas méritos, que ajá, él que es el más que de decide. hecho ajá, de hecho, a lo que Pelagio, que fue director de los manicureos, me parece que es así, Maniqueo, maniqueo, maniqueo. maniqueos, que fue de hecho de donde empezó fue una secta en la que empezó San Agustín, y le dice, bueno, entonces, dependiendo de los méritos que realicen las personas, es como se van a empezar a ganar la salvación, ¿no? A la ciudad de los dioses. Y entonces él le explica que no, ¿no? Pues que va a ser por amor y que de hecho la gracia es gratuita y es dada por Dios, o sea, no es algo cuantificable que las personas se pueden hacer y dependiendo del pecado va a ser pues el costo, ¿no? De las acciones buenas que vas a tener que hacer. Más bien que no es meritocrática, ¿no? Que tú puedes Ajá, haber pecado y después hacer mucho bien, pero él te elige. Fíjate, sí, ahí hay un tema importante porque te deja sin voluntad, ¿no? ajá, No hay voluntad en el ser humano, es un ser muy pasivo. Entonces, tú sí, tienes que acatar lo que te ordenan desde el punto de vista así muy dogmático, y él te va a elegir para bendecirte y salvarte del pecado, ¿no? Es sí. una causa-efecto ahí. Dice, De adelante, hecho, Dani. De hecho, esta es una de como en el pensamiento de San Agustín, el hombre tiene un carácter enteramente pasivo, o sea, no tiene una voluntad, cosa que con Santo Tomás va a decir que sí, que realmente sí hay una voluntad. Bueno, yo creo que la dejo hasta aquí porque, pues, para que participen mis compañeros, ¿no? Vale, muy bien. Gracias, profesora. Muy bien, Maylin. Aline, ahora está Aline, Sí, Diana y después Ari. Adelante. bueno, de hecho, lo que yo voy a decir va a ser relacionado con algo que una compañera la clase pasada dijo, porque, bueno, yo lo entendí así, me parece sobre que por qué el comportamiento se daba entre bueno y malo, o que si Dios no era el que regía el comportamiento de las personas. Y bueno, al principio de lo de las dos ciudades, habla de que en realidad, bueno, habla del bien y el mal, pero no, o sea, que Dios es el bien y Él crea el bien, pero el mal no es algo creado por Dios, y que en realidad el mal en una como forma pura no existe, sino que solo existe el mal en el hombre, en su comportamiento. Y porque el hombre aparte tiene esta como libertad de que él pueda actuar como de si elige irse hacia el bien o actuar al mal que él tiene en sí mismo. Entonces, no es como que Dios haga o decida cómo se comporten pues el hombre, los humanos, sino que más bien va relacionado a que él les da esta como libertad para que él decidan si siguen el camino del bien, que es acercarse a él, o si simplemente se van al pecado. Hay una como libertad en esto de que si actúas a lo que es ir a la gracia de Dios o quedarte en el pecado. Ok, muy bien. Mire, eh, muy bien. Adelante, Diana. Sí, bueno, yo de lo que entendí en la lectura es que lo que intenta hacer con la ciudad de Dios es explicar, bueno, todo por lo que entendí surge a partir de que Alarico saque a Roma. Entonces estos filósofos que seguían con las corrientes anteriores empiezan como a agitar de que si Alarico había saqueado Roma, había sido por culpa de que el cristianismo había llegado. Entonces fue como una estrategia muy hábil que utiliza San Agustín utiliza el discurso que ellos están dando y lo cambia como para hacerlo al favor del cristianismo. Entonces él dice que lo que se había construido con violencia, con saqueos, que era el imperio, finalmente se había destruido con violencia y con saqueos. Eso para él era el mal. Y él lo dice, la gracia de Dios fue que dentro de toda esta violencia hubo un poquito de compasión, y es que como
hubo pequeños espacios para que el cristianismo, esta iglesia, pudiera surgir. Este pequeño camino disidente de la violencia que va a ser la ciudad de Dios, ¿no? Una nueva forma de ver las cosas. Entonces, aquí se habla de que la voluntad que tenemos como seres, o sea, los humanos, la voluntad es esa libertad de pecar. Entonces, y bueno, ya retomando lo que mis compañeros dijeron sobre Adán, Adán fue libre de pecar o de no pecar, y al pecar ya no pudo salir del pecado. O sea, tú eres libre de decir si pecas o no, pero una vez que pecas pierdes la libertad, y si no pecas la sigues manteniendo, pero no puedes decidir el no pecar. Entonces, una vez que Adán decide pecar, por su maldad, lo único que puede hacer es seguir sus hijos, la reproducción de lo que somos nosotros, iba a seguir siendo mala hasta que llegaría esta segunda oportunidad que nos da Dios, que es encarnarse, mostrarnos a su Hijo, para decirnos, darnos de nuevo esta libertad de pecar o no pecar, de acercarnos al no ser, que es el bien, y alejarnos del ser, porque él decía que entre más los seres humanos nos acercamos al ser, a querer ser, pues más nos acercábamos al mal, a esta parte diabólica. Entonces, bueno, es como una estrategia política muy inteligente, porque incluso en el texto lo dice, cómo cambia todo. O sea, la división de razas se convierte ahora en quiénes son los justos y los injustos, quiénes son los siervos del diablo y quiénes van a ser los siervos de Dios. Y bueno, es todo. Muy bien, hiciste un gran resumen, ¿eh? Muy bien. Sí, sí, ya casi como que le ganaste completito. Ari, adelante. Bueno, pues mi participación iba en el mismo sentido de la compañera, de que precisamente San Agustín marca como que el fin de la cultura antigua y el inicio del mundo cristiano, ¿no? Cuando cae precisamente Roma y pues sí, él establecía que pues el pueblo helénico pues era un pueblo bélico, ¿no? Que ejercía violencia precisamente y que cae por esta misma. Pero después de esta, que del imperio de la violencia surge el imperio del amor, precisamente, y pues ahí ya hay un cambio de paradigma completamente diferente, que señala San Agustín. Y lo que me llama también mucho la atención es que aquí menciona a Platón, dice que los nuevos elegidos, que son los sabios, pero no los sabios en el sentido de que lo dice Platón, o sea, los que hacían filosofía en la antigüedad, sino los que son fieles a Cristo, que en realidad ahí toman otro papel más importante. Y también hay una parte que no me quedó muy clara, es un párrafo que creo que voy a leer, dice, Adelante. San Agustín, todo cuanto acaeció en este último saqueo de Roma, efusión de sangre, ruina de edificios, robos, incendios, lamentos y aflicción, procedió del estilo ordinario de la guerra, pero lo que se experimentó debió tenerse por un caso extraordinario. Fue que la crueldad bárbara del vencedor se mostrase tan mansa y benigna que eligiese y señalase unas iglesias sumamente capaces para que acogiesen y salvasen en ellas al pueblo, donde a nadie se quitase la vida ni fuese extraído. No entendí muy bien a qué se refería este párrafo, si cuando fueron las invasiones de los pueblos godos, visigodos, ostrogodos, si en las iglesias que estaba el pueblo cristiano no se ejercía violencia, ¿es eso a lo que se refiere San Agustín? Pero la verdad es que no entendí muy bien. Sí, 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 justamente a eso, a cuando están las invasiones germanas, que la iglesia acogió a las personas. De hecho, esto está al final, ¿no? ¿Me dicen la página? ¿Te estás Es la refiriendo? página 232 Ah, no, está al del inicio. PDF, 244 de la lectura. 244. Sí me acuerdo que la leí perfectamente. 46. Mm, todo cuanto padeció en ese último saqueo de Roma. Sí, está hablando del saqueo de Roma, de los hermanos, ¿no? Debió tenerse por un caso extraordinario, fue que la crueldad bárbara del vencedor se mostrase tan mansa y benigna que eligiese y señalase unas iglesias sumamente capaces
para que acogiesen y salvasen ellas al pueblo, donde nadie se quitase la vida si fuese extraído. No, ni fuese extraído. No tengo el texto acá, ni mucho menos, no lo he leído, pero yo lo que deduje fue lo mismo que tú, que en la invasión lo que pasa es, a ver, es que en aquel momento lo que hacían era arrasar, ¿no? Lo quemaban todo, tipo, lo de tipo de Juego de Tronos no es un poquito histórico. De hecho, Juego de Tronos, la serie con todo y su cosa tan mística y más que mística, de ficción de los dragones y toda esa cosa. Pero sí tiene tiene varias cosas como de historia. De hecho, son series que están fundadas en procesos históricos, ¿no? Muchas de esas series. Y evidentemente es el saqueo, cuando invadían, no era una invasión, bueno, si ya todos están tranquilos, pues dominamos el poder político, no, era un saqueo total. Entonces las personas como que permitieron que una serie de personas de la población, antes de ser, no las mataron, sino que entraron a las iglesias. Entonces, para él eso es como un milagro de Dios, ¿no? ¿Sí me entiendes? Es un milagro eso. Sí, Sí, sí. sí. Tiene que ver es un caso extraordinario, dicen. Fue que la comunidad bárbara del vencedor se mostrase mansa y benigna, que eligiese y señalase unas iglesias sumamente capaces para que acogiesen y salvasen ellas al pueblo, donde a nadie le quitase la vida ni fuese extraído. Claro, porque también la iglesia es un recinto sagrado, ¿no? Se supone que dentro de la iglesia no puedes matar a nadie, se supone. Y más en esa época, evidentemente. Dentro del recinto, porque es la casa de Dios, ¿te imaginas? Es la casa de Dios. Digo, eso lo sé yo por lo que he leído, pero ustedes que tienen cultura cristiana, pues sí, pues, la iglesia es la casa de Dios, por eso se supone que si estás ahí, por ejemplo, no hables alto, no puedes, tienes que hacer lo que se manda en las misas, porque es como respeto a todo esto. Es eso. Muy bien, Ari. A ver, ¿alguien más quiere comentar algo más? ¿Falta algún elemento? Yo creo que más o menos se ha documentado todo, pero si alguien quiere comentar algo más, Maya, adelante, mi amor. Digo, creo que Bueno, solo quisiera comentar un sí. poquito sobre la predestinación de la que habla a partir de la libertad. Muy bien. Sí, a partir de la Sí, libertad. ese punto falta, tienes toda la razón. Entonces, bueno, cuando hace la división de la historia que es de Adán, que toma pues la decisión de pecar, entonces a partir de ese momento surge la idea de que pues todos los que siguen después de él van a estar predestinados a este pecado. Entonces, esta predestinación después va a dar lugar a la gracia y para tener la gracia, mete también la idea del bautizo. O sea, para tener la gracia, vamos a tener que estar haciendo como como muestras de fe seguida y una de ellas va a ser el bautismo, que este va a ser, bueno, podemos ser uno de los elegidos pues para salvarnos de este pecado inicial. Y bueno, pues eso sería. Entonces la predestinación va ligada con la libertad y con el pecado y la gracia. Muy bien, muy bien. De hecho, es todo un recorrido, ¿no? Tienes la libertad de pecar, el pecado es el mal, ahí vas a estar, y aunque no es meritocrático el que tú estés elegido, predestinado para la gracia, sí vinculan completamente el tema de que tú debes cómo dar muestras de fe, lo que dijiste, ¿no? Muestras de fe, bautizo, sacramentos, confesión, esas son las muestras de fe. Y eso los lleva a que Dios te dé la gracia, ¿no? Es que te absuelva, ¿no? Te absuelva y porque te eligió, Él te eligió, ahí hay una pasividad, ¿no? Y te dice, no hagas más méritos, sencillamente no actúes, sino de todas maneras eso va a ser imposible que sea de otra manera. A ver, Joali, que te había pedido la palabra. Sí, solo quería comentar acerca, ahorita que una compañera tocó sobre las ciudades del bien y el mal, que una diferencia que existía entre estas es que en la ciudad del mal él la categorizaba como que había una disminución en el ser. Entonces empieza la discusión de por qué Dios permitía esto,
por qué permitía que existiera una ciudad en donde se hubiera perdido como esa parte del ser, que se iba inclinando un poco hacia la nada. Y él mencionaba que cuando un hombre se alejaba más del hombre, era aquello que permitía que se acercara un poquito más como a Dios, para que fuera reencontrándose y viviera estas distinciones del ser. O eso entendí. Eso está increíble, ¿no? Ahorita Diana lo mencionó. Voy a tocar algunos puntitos, pero ya pensándolo filosóficamente, ¿no? Y epistemológicamente. ¿Alguien quiere comentar algo más? Para ya después, ahorita pasamos a Santo Tomás. Vamos a hacer un resumito aquí rápido. ¿Sí? ¿No? ¿Nadie? ¿Nadie? Levantaste la mano, no sé si quieres comentar algo. Sí, sí, Ah, ¿ya me escucha? sí, sí. Ah, bueno, me surgió una duda de esto de lo de la gracia de Dios. O sea, tengo entendido que pues, ya pecas y haces méritos para obtener esa gracia, ¿no? Y a fin de cuentas regresar al bien, por así decirlo. Pero en la lectura decía que si pecas y pues ya no hay como salvación, pues ya, o sea, no te salvaste si te quedas en el mal de todas formas. Entonces, pues mi pregunta es, pues entonces, ¿cuál sería como el chiste? O sea, si a fin de cuentas, supongamos, ¿no? Peco y a fin de cuentas hago todos los méritos para obtener esa gracia y no la tengo, fue como, no sé cómo decirlo, como una, no pérdida de tiempo, sino, pues, ¿cuál fue el chiste? Está muy simpático, pero bueno, ahorita vamos a hablar de eso. Dale. Porque lo voy a enfocar más desde el punto de vista epistémico, ¿no? Epistémico. A ver, Jimena, ¿qué quiere comentar algo? La Jimena. Muy bien, Joali, que no te lo dije, pero muy bien. Ah, Muy bien también, Nadia. Jimena. yo tenía una duda respecto a lo que también ella comentó, que si justo lo de los méritos más bien no se refería como al arrepentimiento. O sea, sí entiendo toda la lógica de que tienes que ser bueno y tener buenas acciones y todo eso, pero no es eso lo que te lleva al cielo cuando pecas, es el arrepentimiento del pecado con lo que te lleva al cielo. Siento que es a eso a lo que se refiere, ¿no? Sí, pero no, sí, ese trayecto está. Lo que pasa es que todo el tiempo creo que hay una confusión. Lo que yo entendí del texto es que aunque tú te arrepientas, aunque actúes bien, no es por meritocracia que te van a elegir para salvarte. Ujú. Por eso nadie dice cuál es la gracia. Pero fíjate, él lo dice muy claramente, ¿no? Como filosofía cristiana, San Agustín, pues no está en tus manos. No está en tus manos justamente salvarte. Solo está en manos de Dios. Y como por eso la predestinación, ¿no? Ujú. Se vincula la libertad con la predestinación porque al final es un trayecto en el cual tú tomas decisiones, pero al final la última decisión de salvarte y de esa solución o esa salvación o de no ir al infierno, etcétera, que es todo lo que implica la propia teoría, el tema de la culpa y la absolución final y todo esto lo elige Dios, no tú. Ajá, No hay porque, voluntad, no hay voluntad, pues. o sea, lo que yo también entendí de la lectura es como si al final Dios pusiera todo en una balanza, ¿no? O sea, todas las buenas acciones que hiciste y todo lo malo y cuál pesa más y al final Él es el que toma la decisión si eres bueno o malo, ¿no? O sea, como que es el ejemplo más simple que podría poner. Sí, pues sí, pues sí. Pues él es el creador de todo, de lo primero y de lo último, ¿no? Luego, entonces él decide sobre todo, sobre Ujú. todas las cosas. Entonces también ahí es, bueno, es como un nivel de absolutismo total y de omnipresencia en todas las esferas de la vida. Y bueno, a ver, Diana, rápidamente para hacer un resumen y ir cerrando el tema. Sobre lo que dijo Jimena, bueno, no sé, está como que lo explica muy cañón la parábola del hijo pródigo. Bueno, yo la leí desde chiquita, pero es como una historia de un papá que es rico y tiene dos hijos, ¿no? Entonces, uno de los hijos toma la parte de su herencia y la va a derrocharse y gasta en mujeres y todo el pecado hasta que termina súper mal. Y el otro hijo todo el tiempo trabajando las tierras del papá, haciendo todo por él, etcétera, etcétera.
Pero llega el momento en el que el hijo que se fue, pues se queda sin nada y tiene que regresar con el papá. Y el papá lo recibe con los brazos abiertos y le da un sitio en el banquete y organiza una fiesta porque regresó el hijo que se había ido. Entonces es así como, es como el mensaje que te dan en la iglesia de que pues Dios va a saber lo que hace contigo, o sea, más allá de lo que llegues a hacer materialmente. Sí, porque no sé si te entendí bien, pero se supone que incluso el papá recibe al que hace todas las malas cosas, ¿no? Lo protege más que al otro, ¿no? Que sí, sí me acuerdo. No, mi esposo tiene como formación cristiana y conoce muy bien todos los documentos y ahí me va comentando y hemos leído cositas, pero no soy, pues tengo una formación atea yo. Sí he leído cosas, sí he leído cosas, pero solo así desde el punto de vista cultural, ¿no? A ver, Carlos, ¿querías comentar algo de esto en específico? Nos vamos o hacemos un resumito ahí más. No, no quiero hacer un resumen, lo que quiero es hacer una reflexión filosófica del tema. Lo que sigue es lo de, vamos a hablar más de Santo Tomás, es que mi comentario vamos orientado a eso. Por eso, no, vamos ahora a Santo Tomás. Espera, dame un break para cerrar el tema de San Agustín. Es que son dos nociones de filosofía cristiana muy diferentes. No, y Bueno, ahora yo te doy la palabra para Santo Tomás. mi ¿Te parece? comentario iba en el sentido de que bueno, cuando yo estudié teoría constitucional, pues hablábamos mucho en un principio del absolutismo, ¿no? De esta justificación teológica del poder terrenal devenido del poder divino. Me parece muy interesante cómo es, si el cristianismo se volvió un dogma, ese dogma penetró hasta el sistema político que llegó ahí, bueno, que llegó al 1500, al 1600, en donde el rey pues estaba justificado como una autoridad de, que era divina y que a la que tenía que estar sometidos sin ninguna objeción, sin ningún tipo de resistencia. Entonces me hace muy interesante cómo esta vinculación, cómo se puede hacer un vínculo entre el cristianismo y esta concepción que se aterrizaba en la sociedad a lo político pues, que viene en años futuros, ¿no? De los reyes, de las guerras divinas, del ataque contra... Por ejemplo, yo me acuerdo haber leído se llama El Cid Campeador, es un libro. La Un leyenda del Cid clásico, se llama. clásico, ¿no? Y se me hace muy interesante cómo hacían guerras, ¿no? En nombre de Dios contra los moros y los enemigos eran pues aquellos que no profesaban como la religión católica, ¿no? O cristiana. Muy bien. Bueno, yo quiero comentar algo. Es, es, es que ellos son los creadores de los universales, Carlos. Ellos son los creadores del nivel de absolutos universales. El otro día estaba escuchando una conferencia. Yo estoy, la verdad, yo aprovecho mucho el tiempo. Trabajo mucho, pero escucho conferencias, cosas que ahora no se podían hacer antes. La verdad es impresionante que puedas acceder a tanta información porque no te tienes que mover en la ciudad y puedes estar en casa. Yo estoy en eso un poco muy favorecida, ¿no? Bueno, para los que pueden estar en casa, yo lo entiendo. Pero ellos se acuerdan que hablamos mucho del universal ahistórico, ¿no? Y yo creo, hay una de las cosas que estaba viendo en esa conferencia y dice, no, el autor, que es un historiador, Roger Chartier, un historiador francés, sobre historia de las mentalidades, historia conceptual. Bueno, historia de las mentalidades, es parte de la historia intelectual. A mí me gusta mucho, estoy incluso ahora preparándome en cuestiones de historiografía y eso porque quiero voy también por esa línea, ¿no? Yo tengo una línea de análisis político de los derechos humanos de Cuba, México, pero ahora estoy y también la línea histórica, teórica, pero me gusta mucho y estoy preparándome como epistémica y metodológicamente, ¿no? Porque bueno, pues, en derecho no se estudia nada de eso. Y mi doctorado en estudios latinoamericanos, que por ahí empieza todo este tema. Y entonces él dice, no, estoy hablando de cuando uno habla de un universal, de construir un universal, pero no transhistórico. Y ahí hay un consenso ya, ¿no? Un consenso bastante fuerte
que eso después se los aclaré en la clase, que no solamente los universales son ahistóricos o transhistóricos. Transhistóricos es que no son históricos, ¿no? Que son ahistóricos, que trascienden los contextos históricos, sino que también hay una concepción universal que es por época, ¿no? Entonces, eh, hay que también pensar que todos estos, esa concepción de universalismo, que si bien el mundo grecolatino también, pues cuando tú lees a Platón o lees a Aristóteles, etcétera, evidentemente el tema de los universales está presente en todas las obras de ellos, pero es interesantísimo que ellos están claros que están hablando desde su posición, ¿no? Desde su posición, su escuela, lo que van creando. Y la filosofía cristiana no, la filosofía cristiana cuando tú la lees está generando un universal, un absoluto para todos y todas, ¿no? No te da, no se pone a decir, ni a pensar, ni a ubicar el tema de que, bueno, esta es una época, el futuro será otro y el pasado fue otro, ¿no? Incluso todo el tema de comparación, de diálogo, es que esto es lo que es importante, bueno, ahora en estos momentos, única y exclusivamente. ¿Qué están creando? Que están creando una noción de absoluto completamente, de absoluto, en ese momento de un universal que sea transhistórico, y entonces es muy fuerte los postulados y los principios, y trasciende mucho, por eso Tamayo, y por eso les puse esas lecturas, porque por eso Tamayo trasciende tanto y trasciende, sobre todo más que a las ciencias sociales, a todo el tema de la filosofía, el derecho y a la teología. Y por eso Tamayo, por ejemplo, tiene claridad y hace todo el estudio histórico, filosófico, de cómo realmente es esta época, no la de San Agustín exactamente, que él es la base, sino después la escolástica, la que genera todo el fundamento de principios jurídicos, de la ciencia jurídica que incluso conocemos hoy, que hasta decimos que viene del derecho romano, pero bueno, ahí hay un proceso de construcción muy fuerte en esa época hacia el derecho. Entonces, esa es la imagen, ese es el tema que hay detrás de esto, un poquito respondiendo a Carlos, lo que planteas de cómo esto incluso se ve en derecho constitucional, ese ámbito de absolutos, ¿no? Universales, de principios que abarcan todo y que incluso te vuelven un poquito inamovible, aunque vamos a ver que eso tiene... Ay, disculpa un momentito. Bueno, continuamos. Entonces, ese es un primer argumento que me parece importante que tenemos que tener en cuenta. El otro argumento es la crisis civilizatoria, ¿no? La crisis cultural, ¿no? Es evidentemente que hay una crisis cultural previa no, dada por la caída del Imperio Romano, y esta es una crisis que está asociada. Recuerden que SEA siempre plantea que la crisis está en haberte convertido de ser polis, de ese trabajo en colectivo o de esa construcción colectiva. A ver, colectiva no quiere decir comunitaria, colectiva y comunitaria no quiere decir, no tiene la misma trascendencia de lo que tenemos hoy. Eran ciudadanos, eran esclavistas, había clases sociales, evidentemente trataban a los esclavos como cosas, lo mismo en Grecia que después en Roma, pero justamente esto va decayendo completamente como sistema económico
Y también justamente el hecho de que tengas el imperio es porque ya habías pasado a conquistar bastantes espacios y necesitabas una estructura política para poder administrar los espacios, ¿no? Conquistados, que es todo ese Europa, alrededor de Europa Sur y el norte y el Medio Oriente, ¿no? Entonces, evidentemente, por eso Sea dice, la decadencia está en el momento en que tu voluntad quedó subordinada al emperador. Entonces, es la decadencia de esa cultura y cómo esa cultura se va transfiriendo a otro tipo de cultura que a la vez, vamos a decir que es un horizonte filosófico, el autor le llama cultura, y ese horizonte filosófico lo que te está poniendo en la mesa te continúa el sentido de la voluntad, pero ahora a Dios, a un ser que supuestamente es omnipresente, creador de todas las cosas, pero además es el, al cual tú te vas a subordinar completamente. Y esto es impresionante porque de pasar de una cultura politeísta, pluralista, porque las culturas grecolatinas son muy pluralistas en materia religiosa, por ser politeístas, en materia cultural, ideológica. ah, Tú puedes tener una estructura, fíjense si son plurales, por ejemplo, son plurales en todos los sentidos. Son plurales en materia jurídica, hay mucho pluralismo jurídico. Por ejemplo, recuerden en el derecho romano que había el orden, el derecho divino, el derecho natural, eh, el derecho de gentes, que sería más bien todo lo que tuviera que ver con los extranjeros, el derecho positivo, ¿no? Teníamos todo esto en el derecho romano, es impresionante, ¿no? Son órdenes jurídicos, ¿no? El derecho divino siempre estuvo, incluso aunque estuvieras en la República, en el Imperio, el derecho natural siempre estuvo latente, presente, ¿no? El derecho natural también, y por otro lado, derecho positivo, y por otro lado, el derecho de gentes. Entonces, eso es pluralismo jurídico a pulso, ¿no? Tienes 4 órdenes jurídicos confluyendo en el funcionamiento, aunque era muy fuerte el derecho positivo, por ejemplo, en la República, lo que se aprobaba en los comicios, lo que se aprobaba en las asambleas comiciales, en el Senado, todo esto. Eh, eh, entonces, eran plurales en lo religioso, plurales culturalmente. La cantidad, yo no he estudiado la cantidad de vertientes culturales, vamos a decir, bueno, pero artísticamente hacen todo, ¿no? La plástica, el teatro, no sé qué, pero hay diferentes vertientes en las cuales se expresaron sus manifestaciones artísticas. Y jurídicamente había pluralismo jurídico y políticamente, si bien eran estructuras, no eran estructuras centralizadas, eran estructuras siempre con controles internos, con las clases sociales. Por eso el plebeyado se mete en Roma con la fuerza que se mete al inicio de la República. Es la famosa, bueno, se le llama huelga, pero más bien es un alzamiento de los plebeyos que se van al Monte Sacro y dijeron, no vamos a trabajar más, y ahí ustedes o nos dejan participar en la política o qué pasa acá. Y es donde empiezan a establecerse todas esas asambleas comiciales con diferentes fuerzas normativas, estamos de acuerdo, no es lo mismo estar en una asamblea curiada, de la curia, el comicio curiado, que tenía más fuerza económica, que estar en una asamblea plebiscita, un plebiscito, un comicio plebeyado, que eran los plebeyos, pero por eso elaboraron estructuras tan fuertes de contrapeso como es el Tribunado de la Plebe, que podía vetar en el Senado, que podía vetar a los otros comicios, sus decisiones contra el plebeyado. Entonces, eso te da la medida no solo de equilibrio, sino de pluralidad, aunque haya muchas clases sociales. ¿Cuándo se pierde eso? Cuando pasas al imperio. Y eso es lo que te está diciendo Sea. Entonces, cuando tú pierdes eso, pierdes el sentido, fíjate, estás perdiendo el fundamento del funcionamiento comunitario. Y al perder el fundamento del funcionamiento comunitario, se subordina a toda persona a una voluntad, inicialmente al emperador, y esto deviene con toda la crisis cultural se transforma completamente en la voluntad de Dios. Y eso es impresionante porque te cambia todo el horizonte cultural, todo. Y claro, el horizonte filosófico y cultural previo a la Grecia y a la Roma esclavista era un horizonte muy comunitario de sobrevivencia. Por tanto, está más pegado Grecia y Roma esclavista, y la Roma esclavista hasta la República, al mundo antiguo, que a lo que viene después.
aunque más sofisticado. Grecia y Roma es como muy, muy sofisticado en el sentido de todo lo que crearon, ¿no? Jurídico y políticamente, y filosóficamente, en temas de conocimiento, etc. Por tanto, estamos en un parteaguas completo, donde, por ejemplo, lo primero que habría que decir que como fundamento, el primer gran principio sería la verticalidad, ¿no? La verticalidad del funcionamiento de la vida frente a Dios, ¿no? De los seres humanos frente a Dios. Verticalidad en la cual tú no tienes de ninguna manera ninguna incidencia inicialmente con San Agustín, y esto cambia ahorita que veamos a Santo Tomás, evidentemente, que la razón se subordina a la fe inicialmente, después esto va cambiando, pero esto es muy importante porque de ahí se deriva todo, de esa relación vertical se deriva todo, se deriva de ese gran principio, se deriva la libertad, se deriva la justicia, lo que es justo y lo que es injusto, y sobre todo basado en valores muy, muy importantes, que es lo que es bueno y lo que es malo, ¿no? El bien y el mal, los valores. Y esto es muy relevante porque esto está muy asociado al derecho. Lo que es bueno y es malo está asociado a Dios, pero a la vez está asociado a todo lo que tú eres en la vida y está asociado también al derecho, a lo que jurídicamente se va a ir percibiendo como vamos a decir, como norma, no como normas jurídicas, el derecho es más complejo, sino como fundamento de lo jurídico, ¿no? Entonces, a mí lo que me queda decir de esta parte es que justamente a partir de ese principio, de ese fundamento, todo lo que haces, todo lo que puedas, de esa relación vertical, se conforma la política, se conforma lo jurídico, se conforman las formas de vida. Cuando hablamos de la política no solo son las estructuras, sino también las formas de vida, ¿no? Y a mí me parece, incluso llegan al punto de describir que el ser es malo, el ser. ¿Se acuerdan qué cosa es el ser? El ser es la experiencia, es lo empírico, la vida, tanto que enfatizaban los griegos en esto. Y el ser es lo malo, y el no ser es el bien, el no expresarte, el no... Eso es impresionante, no seas, porque lo que tú eres es lo que Dios quiere que sea, ¿no? Entonces también hay un nivel de pasividad que, a ver, tampoco podemos decir, no, esto es un proceso, en la otra clase decían, es un proceso de dominación de la religión. Yo creo que hay que tener cuidado. La religión cristiana surge como una alternativa emancipatoria dentro del marco del imperio. Emancipatoria hacia los pobres, para los pobres, por las desigualdades, contra las desigualdades, enunciando la desigualdad, enunciando todos los problemas que había, ¿no? Pero refugiados en esa noción ya vertical, que en vez de que sea el emperador, era Dios. ¿Entiendes? Entonces, esto es muy importante. Esto es muy importante porque te cambia toda la lógica del funcionamiento de la vida y te asocia a todas las categorías de la política, del derecho, la justicia, lo justo, el ser, el no ser. Es impresionante ir tanto en contra de lo empírico, ¿no? De la experiencia, ¿no? Y de quedarte tanto en la intangibilidad espiritual esta, que es la propia ciudad de Dios, ciudad del amor, una cosa que no existe además. Estamos hablando de algo que no existe. La ciudad del amor no existe. Siempre hay violencia, siempre hay injusticia, siempre hay males, siempre hay desigualdad. Es un deber ser muy fuerte, ubicado y a la vez ¿cómo decir? Una forma de decirnos, no puedes hacer más nada porque solo Dios tiene previsto lo que tú puedes hacer en la vida, ¿no? De inmovilizarnos también en materia del hacer. Claro, también hay que tener en cuenta que no puedes decir que en el 600, en el 300, en el 410, que es la invasión germana, cuando hace la ciudad de Dios San Agustín, ellos no son mayoría. Ese es otro tema. Ellos no son mayoría. Para nada son mayoría, para nada son mayoría. El cristianismo no es mayoría. El cristianismo se va consolidando y se va haciendo muy fuerte como institución y a los feligreses, y juntando feligreses, pero en ese momento, de hecho, es un diálogo contra el paganismo, es un diálogo entre dos horizontes culturales
un diálogo, una ruptura, una contradicción de los paganos que, bueno, pues esto de qué hablas. Ahí cuando mencionan que Pablo en el primer centenario les hablaba a los paganos, decían, ¿y él de qué habla? ¿No? ¿De qué está hablando él? Decían, está hablando de algo neoplatónico, ¿no? Neoplatónico es una idea, ¿no? Una idea nueva, neoplatónico, neo porque era en ese momento, ya Platón no había muerto, entonces es algo muy idealista, ¿no? Que no existe. Entonces, eso es lo importante que quiero un poco que se lleva, ¿no? Hay un fundamento que si bien se usa la razón, es un fundamento idealista de ideas acerca de algo, pero que se basa epistémicamente en un principio dogmático, inamovible, que es la existencia de Dios, y de Dios como creador de todas las cosas, incluyendo lo jurídico. Yo creo que hasta ahí, y de ahí todas las categorías, ¿no? El tema del ser y no ser es impresionante, porque todo esto trasciende todas las filosofías, que eso es lo otro. Eso que dijo Carlos del constitucionalismo, de la Constitución, es que trascendió todas las disciplinas, no de las ciencias sociales. Si lo metes en el derecho, pues sí trasciende la precisión filosófica del derecho. Pero sí trasciende todo el área filosófica de una manera bastante fuerte. ¿Cómo percibimos los valores asociados a qué? A la política, al derecho. Y toda esta noción vertical que realmente se plantea que la modernidad rompe con ella, y una de las cosas que dice el pensamiento crítico, que eso es una falacia. La modernidad no rompe con esta lógica. La modernidad lo que hace después es sustituir al capital, al Estado, al mercado, por todos estos dogmas, ¿no? Entonces, tenemos esa lógica de pensamiento, esa lógica vertical, esa lógica de funcionamiento vertical en la vida, de autoridad, de autoritas, por ejemplo, de autoritas, ¿no? Horizontal. ¿Se imaginan cuántos siglos llevamos con ese sistema ahí confluyendo? Entonces, lo bueno que tiene que veamos esto, no es que me encante, a mí no me fascina San Agustín ni nada de eso, lo que me gusta es decir, miren dónde están estos presupuestos, qué fue lo que fue pasando, y cómo eso trasciende hasta hoy la forma de funcionamiento que tenemos con la familia, con el Estado, con el derecho, con la autoridad, con los profesores y profesoras, con la pareja, cualquiera que fuere. Hay que tener, y entonces hay que romper esas estructuras. Y esas estructuras no se rompieron en la modernidad. Entonces tú dices, no, ya estamos en la posmodernidad porque ahora creemos en el poliamor, por ejemplo, no sé qué. Bueno, pues, estamos en un proceso de transición donde fíjense, eso lo dice acá, lo dice políticamente López Obrador, pero eso es un concepto gramsciano, de Antonio Gramsci. Lo viejo no acaba de morir y lo nuevo no acaba de nacer. Entonces, no crean que lo que estamos diciendo de San Agustín es algo que ya dejó de existir. Sí, dejó de existir el fundamento vertical de Dios. Existe en la manera privada, pero lo que pasa es que sustituimos todo ese funcionamiento por otras categorías. Pero lo tenemos muy clavadísimo, ¿eh? En todas las formas de funcionamiento de la vida. Entonces, para que sepan también dónde están estas raíces, están ahí. Porque lo que había antes, claro, no es que Roma y Grecia fueran la panacea, ni mucho menos, había jerarquías y verticalidades y todo, pero la cosmogonía de la vida era otra, era plural. Y a partir de aquí, la cosmogonía de la vida se hace vertical, claro, no en todos los espacios de vida. Estamos hablando del medioevo europeo, recuerden que el medioevo solo es europeo. Estamos hablando y del sistema feudal, que sí, no solamente es euroasiático, el sistema feudal se invade toda Asia, bueno, Euroasia, que es lo que yo diría Rusia hoy, ¿no? Hasta Rusia, todo Rusia. Y formas feudales pueden llegar hasta la India, pueden llegar hasta Mongolia, hasta estos mundos asiáticos de algunas maneras. Pero mucho cuidado con decir, bueno, no, es que en ese momento en el imperio mongol y el imperio chino eran feudales, cuidado, porque tienen una estructura, el imperio no es una estructura feudal, de hecho, para nada, no es un sistema feudal. Recuerden que el sistema feudal es un sistema atomizado
de muchos poderes políticos, económicos y jurídicos, ¿no? Donde la relación fundamental es la de servidumbre y la personal, ¿no? El que me protege a mí, quien yo me subordino, vivo en función de una protección personalizada que está fundado en una persona que tiene, claro, fundamentos religiosos, sea un señor feudal, sea un rey primos inter pares, sea el papado, ¿no? Pero lo que pasa es que esas personas tenían autoridad, sea un sacerdote, la iglesia, los sacerdotes, tenían autoridad. Esa noción de verticalidad, pero en muchos espacios políticos, jurídicos y económicos, ¿no? Y en las ciudades funcionó un poquito más horizontal, donde se estaban dando sobre todo clases sociales, ¿no? Pero no deja de, el fundamento incluso de autoridad en todo el sistema feudal, en todo el medioevo, es una autoridad religiosa. Entonces ahí hay que tener cuidado hacia Asia, cómo lo fundamentamos, porque habría que analizar qué está pasando en esa época en la India, en China. No podemos hacerlo universal, ni tampoco en América Latina, ni mucho menos. Que nuestras civilizaciones, las civilizaciones de Asia, la India, se parecen más a las civilizaciones antiguas, igual que el mundo americano, el mundo africano. Se parece más a una civilización todavía primigenia, en el cual son grupos, se le puede llamar tribales, pero son pequeños estados con organización política y otra forma de funcionamiento más como el de la antigüedad, ¿no? Que es cosmogónico, teocrático, pero a la vez muy comunitario. Recuerden que hay una diferencia muy importante entre esas sociedades porque, por ejemplo, no había propiedad privada. La propiedad privada surge más en el esclavismo, con la propiedad del esclavo, pero no obstante, en el sistema feudal la propiedad de la tierra, ¿no? Pero con todo y que existían esas dos propiedades privadas, por ejemplo, en el feudalismo, cuando un señor feudal tenía tierras, decía, ¿hasta dónde están tus tierras? ¿No? Hasta allí, hasta el Ajusco, ¿no? De aquí, desde Copilco, yo es donde yo vivo, hasta el Ajusco, ¿no? Ahí, hasta allá, hasta donde se ve la montaña aquella, ¿no? Esas son mis tierras, pero no había acercamientos, no estaban cercadas, esto es propiedad privada, no pase. Eso es una noción muy del capitalismo, mucho cuidado. Eso no existía así. Entonces, en esas tierras que eran mías, vivían miles de personas y podían vivir comunidades étnicas. Y por eso está el derecho de pernada famoso, no sé si lo conocen, que era cuando se iba a casar, entonces, y considerabas siervos a todos los que vivían en tus tierras. Y les podías pedir impuestos, sus cultivos, parte de sus cultivos, y por eso, por ejemplo, cuando se iban a casar, podía llegar el señor feudal y de una manera muy violenta acostarse con la novia, ¿no? Antes de que sí, no saben, es el derecho de pernada, es una cosa horrible. Hay películas, series de eso que son así tremendos, traumáticos, de todo lo que va pasando. Hay una serie sobre el surgimiento de Barcelona como ciudad que está basada en la construcción se llama La Catedral, creo, la serie, no sé si la han visto. Sí, La Catedral creo que se llama. Y entonces es la historia de cómo se construyó la Catedral de Barcelona. Eh, no la de Gaudí, evidentemente, que además, no, eso es moderno completamente, sino la catedral, la base ahí en el casco histórico. Entonces, empieza justo la serie así, con el tema del derecho de pernada y todo el trauma que implicó para esa familia esa actitud, ¿no? Y toda la serie trasciende todo ese proceso entre el señor feudal, el siervo, la esposa, lo que nace a producto de la pernada o del matrimonio que no se sabe, que son que el hijo y lo que viene después, y quién después es esa persona, ¿no? Toda la serie tiene que ver con esto. Está basado en una novela, un clásico ahí, que no me acuerdo ahora. Pero se los comento para que sepan, ¿no? Entonces, lo que me interesa es el principio este de verticalidad y que me interesa que entendamos que eso está hoy también. Eso es lo que me interesa. ¿Está bien? ¿Sí? ¿Se podemos seguir? Y que eso está de otra manera, que es lo que dijo Carlos ahorita, ¿no? Lo que dijo y comentó Carlos ahorita. Y que de ahí se derivan todos los principios de funcionamiento de lo demás. No más que la voluntad, la libertad, lo justo, lo injusto, el ser, el no ser, el bien, el mal, los valores, todo está asociado a un diálogo
constante con Dios y una subordinación constante a Dios. Incluso donde no hay realmente un proceso de decisión personal. Como decía Nadia, bueno, ¿qué gracia tiene? Pues ninguna, qué sé yo, pues allá ustedes. No, a ver, yo soy muy respetuosa de que crean en lo que quieran creer y además yo sí creo que las personas deben creer en algo porque es es un lugar de espiritualidad que es necesario, ¿no? Claro, pero cada cual puede creer en lo que desee creer, no es que tengas que creer en Dios definitivamente o en un Dios o en muchos o en varios o en ninguno, sino depende de lo que tú consideres como, hay quien cree en la ciencia, creo que esto se los dije, ¿no? Entonces vamos a Santo Tomás, no sé si hay alguna duda de esto. Me interesa más bien la reflexión filosófica, ¿no? Del ser, etcétera. ¿Y dónde está el derecho? Pues ahí también subordinado. No quiero hablar del derecho ahora, vamos a Santo Tomás porque quiero el derecho decirlo al final de la clase. Vamos, Ari, adelante, empiezas. Bueno, pues yo creo que lo importante del pensamiento de Santo Tomás de Aquino es que reconcilia el humanismo griego que tiene Aristóteles y lo traslada al mundo cristiano, pero no al mundo cristiano primitivo, sino ya se da como una evolución, yo diría, del mismo cristianismo. Y lo que me llamó mucho la atención es que dice que la naturaleza y el cuerpo del hombre, que no son malos, que como se consideraba antes, ¿no? Que en realidad son buenos, porque todo lo que hizo Dios lo hizo con un propósito, ¿no? Y sobre todo me llamó la atención que se da como un antropocentrismo, porque también dice que, o sea, la materia inanimada está como hecha para servir al hombre, o sea, las plantas, la naturaleza, los animales están hechos precisamente por eso, para servir al hombre, y que todos los humanos también están dotados de razón y que utilizan esta misma razón que les dio Dios para alcanzar a Dios, pero no alcanzan a Dios de una manera como obligatoria, sino que por sus propios medios, voluntariamente, por medio de la razón, pueden alcanzar a Dios. Muy bien, muy bien. A ver, quiero recordar algo rapidito que ya lo dijo Carlos la clase pasada, que es la transición de cómo la razón se va metiendo previamente a San Agustín, que es lo que planteó Carlos de San Anselmo, ¿no? El tema de cómo la razón va recobrando espacio y cómo San Anselmo plantea, ¿te acuerdas? Carlos dice, Sí, sí, que había una pugna entre dialécticos y teólogos, y la iglesia excomulgaba a muchas personas, ¿no? Que negaban diversos como universales de católicos, bueno, cristianos. ujú, Posteriormente, pues San Anselmo crea como pues como este punto medio, ¿no? Decir, pues sí, efectivamente necesitamos de Dios para alcanzar la verdad, pero ujú. también necesitamos de la razón porque con eso podemos comprender un poco más a Dios. Exactamente, porque más bien lo que hace es tratar de poner exactamente el punto medio y fíjate, ahí déjame, aquí ya ubiqué lo que es, comprender es creer, San Anselmo, pero fíjense, acuérdense que los griegos decían ver para creer, el mundo judaico decía creer para comprender. Y entonces aquí lo cambia y dice, comprender es creer, dice San Anselmo, juntando la razón y la fe. Porque, ¿por qué? Porque es que no hay forma, la verdad, de, de dejar la razón a un lado. No hay forma y además, no sé si se los comenté, pero eh, espérense para apuntar lo que aquí estábamos comentando y las participaciones. Eh, no hay forma de dejar la razón a un lado porque es la esencia del ser humano. Y lo otro es que hay que tener en cuenta que, bueno, cuando escribió San Agustín, cuando a San Anselmo ya es el siglo XI estamos hablando de los años 1000, es mucho más adelante, ya empieza el mundo escolástico, empiezan a surgir las universidades. Y esto es muy importante porque no te escuchamos, Carlos, tienes... Ah, no sé si estás hablando para acá. Disculpa. No. Pensé que estabas hablando para acá. Y justamente ha pasado algo. Tienen que
les voy a dar algunos datos históricos para que lo tengan en cuenta. Uno es, ya el sistema feudal creció, ¿no? O sea, se profundizó tremendamente en todo el centro de Europa. El sistema feudal en el año 1000 es en su mejor momento, está en su mejor momento, en su mayor ebullición, por un lado. Por otro lado, fíjense, para dar las nociones de como del año 1000, en el 800 fue cuando Carlomagno quiso por última vez volver a unir Europa en un gran imperio, Carlomagno, y eso no fue posible. La institución papal es muy fuerte y empiezan las luchas por las investiduras y también todas las luchas por las investiduras de quién tiene el poder político, quién es el que da los títulos nobiliarios. Quien da el título nobiliario te ubica en las clases sociales y eso te da prerrogativas de tierras. Si Diana es duquesa de no sé qué, le podemos dar tierras en León, Guanajuato y va a tener un castillo allí, no sé qué, siervos y toda la cosa. Sí, pero si Diana es sierva, se quedó sierva y ahí le toca el derecho de pernada, lo peor. Es horrible, ¿entiendes? Entonces, es una disputa que no es menor, es una disputa, no es una disputa de nobiliario, es una disputa de quién es el que justamente va a decidir quién es cada quien en la sociedad. Que evidentemente no era una cosa tan individual así, Maylin esto, Carlos esto, Jimena, era un tema familiar, de ancestros, etcétera, etcétera, etcétera. Eso es un tema, la lucha por las investiduras. En el 800 pasa lo de Carlomagno, la lucha por las investiduras sobre los años 1000. Después vienen las cruzadas, ¿no? Después no tengo ahí muy claro las fechas de las cruzadas, si lo pueden buscar. Todo el movimiento de las cruzadas que se hacen hacia el mundo oriental, supuestamente que no es el mundo oriental, es el Medio Oriente, porque estos mataron a Jesús, ¿no? Entonces hay que ir contra ellos, ¿no? Acuérdense que es Nazaret y es lo que es Palestina, el mundo hebreo, y bueno, hoy Israel también, pero es toda la zona del Oriente Medio, bueno, de ahí de la península de Sinaí, el Oriente Medio. No la península exactamente, sino porque la península está hoy en que se abrió el canal de Suez, sino en el pedazo más a la derecha en el mapa. Por otro lado, es importantísimo que en los años 800, en el mundo árabe, se tiene toda la filosofía aristotélica. De hecho, San Agustín lo que conocía era el Tratado del Organón de Aristóteles, pero toda la filosofía griega que quedó después de la quema de la Biblioteca de Alejandría pasó al Imperio Bizantino. ¿Dónde está Bizancio? Constantinopla, justo en la entrada de lo que es hoy la entrada esta al Mar Negro, que es el paso entre lo que es Europa y el Medio Oriente. Ahí, lo que es hoy Turquía. Esa es la cuna de la civilización occidental. Entonces, ahí tienen justamente, dicen que, por ejemplo, la gente dice que todo son estas ciudades, aunque no sé si coincide exactamente Estambul con Constantinopla, no lo tengo muy claro. Pero evidentemente, geográficamente me refiero, lo que se había creado en el mundo grecolatino estaba en Bizancio. ¿Dónde estaba? ¿Qué está pasando allí ahora? ¿O qué está ocurriendo en todo el mundo norafricano y medio oriental? Pues que se están dando conocimientos, se está inventando el álgebra, se están dando conocimientos muy importantes. Por eso se mencionan por ahí a filósofos del Medio Oriente, del norte de África. Si ustedes buscan un libro de historia de filosofía, y hay filósofos de ahí que lo que pasa es que están leyendo todo lo que se produjo en el mundo antiguo. Y mientras, por eso se le llama oscurantista al medioevo, ¿no? Porque es oscurantismo hacia el saber. ¿Y qué es lo que va a pasar? Que con las luchas y las cruzadas, buscaron las cruzadas. Estoy buscando Estambul y me sale, ¿qué puedes hacer en Estambul? ¿Quieres viajar a Turquía? No manches. Es que estoy buscando aquí rápido, porque si lo pongo en la computadora está medio lenta, tengo muchas cosas abiertas. Entonces está así como, ahí está cancaneando. Lo estoy buscando en el celular. Es que Yo encontré que dígame. el inicio de las cruzadas dio comienzo en 1095. Claro, en el año 1000, estamos en el siglo XI, exactamente.
Siglo XI. Acuérdense que siempre es un siglo más, ¿no? Porque del 0 al 1 es el siglo I, ¿no? Entonces, yo eso me lo tengo que decir todo el tiempo porque no me acuerdo. No me acuerdo, no, como que siempre me confundo. Déjenme ver si sale la ubicación de Estambul como... Es que quiero ver el mapa, a ver si es el mismo espacio físico geográfico. Sí, es la misma, es la misma. Sí, no sé por qué tenía la idea que Estambul estaba abajo, pero por eso lo quise buscar, es Constantinopla, es Bizancio. Entonces, ahí estaba todo el conocimiento, por un lado. Y por otro lado, se estaba haciendo filosofía, porque recuerden que después en los años 500 está Justiniano, el emperador Justiniano, es cuando se hacen las compilaciones de los códigos romanos, de todo el código justinianeo, etcétera, etcétera. Y después esto sigue, ellos siguen ahí como avanzando en el pensamiento, mientras en el mundo medieval lo que va avanzando es el oscurantismo de esta filosofía cristiana que estamos poniendo en el centro, que hoy estamos analizando. Y al empezar las cruzadas hay un movimiento y un diálogo de conocimientos. Todo lo que sea movimiento de civilizaciones de grupo. Recuerden que, a ver, si ustedes leen historia, las personas no se movían de los lugares donde nacían hasta después de la Revolución Francesa. Después de la Revolución Francesa fue cuando las personas, con el capitalismo industrial, fue que las personas empezaron a moverse civilizatoriamente, como grupos, a moverse más. Y hoy lo que ocurre hoy es una cosa impresionante, pero y estamos hablando de ¿cuánto? 1800, estamos hablando de 200 años apenas. Todas las civilizaciones hacia atrás, todo el mundo nacía, vivía y moría en su pueblo, en su casita, en su pueblo, al lado, a 10 metros, a 15 metros, ¿vale? No se salían de ahí. Entonces, el hecho de cómo se comunicaban las civilizaciones por los viajes. ¿Cuáles son los primeros viajes estos que se dan? Pues en ese momento los viajes que se están dando son viajes vinculados a guerras religiosas, ¿no? Bajo este mismo fundamento. Por ejemplo, busquen ahí Marco Polo después, porque la ruta de la seda se empieza a construir 200 años después, justamente. Y esa ruta de la seda, y eso es otro tema que les quiero poner en la mesa. Entre el 800, a partir del 800, hay un texto lindísimo que se llama Adam Smith pasea por Pekín, de Giovanni Arrighi, que lo que te está diciendo es que en los años 800 los chinos la China había inventado la imprenta, eran mercantiles mercantiles, ¿entiendes? Entonces ellos empiezan a construir después la ruta, mongoles, chinos, hacia acá, hacia el... de hecho, ahí les voy a recomendar otra serie, hay una serie que se llama Marco Polo, porque no tiene nada que ver con Marco Polo, que es sobre el hijo de Gengis Khan. De hecho, esa serie es buenísima, yo no sé por qué no la siguieron, porque es sobre el hijo de Gengis Khan y es muy buena porque te habla de toda la historia, con mucho detalle histórico, de cómo estaba el imperio mongol, cómo ellos se trasladan a China, todo el tema de la ruta de la seda, y ahí Marco Polo está en el medio, ¿no? Pero eso es 1400, si mal no recuerdo, 1200, ¿no? No sé si por ahí alguien me lo busca rápido yo para yo seguir dialogando, ¿no? Pero fíjense, pero lo que sí les aseguro en que en el libro Adam Smith pasea por Pekín, en el año 800, los descubrimientos que están haciendo, descubren aleaciones de los metales, aleaciones metálicas. Ellos hacen aleaciones metálicas, empiezan a fundir unos metales con otros, etcétera, para hacer otro tipo de aleaciones. Ustedes saben que hay muchos metales hoy. A ver, tú puedes extraer oro, plata, hay una serie de cobre, lo puedes extraer de la tierra, pero hoy hay mucho metal que se usa en función de aleaciones que se hacen y que se usan para todo. Entonces, ya los chinos estaban en eso desde el año 800. Entonces, miren lo que está pasando en el mundo y miren lo que está pasando en el centro de Europa. ¿Está bien? Otro dato histórico. En el 1066, Inglaterra es invadida por los normandos. Los normandos están al norte de Francia. Y Guillermo, el conquistador, lo que hace es unir Inglaterra en un solo espacio. Es decir, sí son feudales, son muy feudales en el Reino Unido, en lo que es hoy todo el Reino Unido, muchos grupos étnicos, pero en ese proceso de conquista que hace que más
no solo invade, sino que conquista todo el espacio y dice, esto es Inglaterra, y lo une todo, como Inglaterra, aunque haya grupos étnicos, se mantiene ahí una lógica feudal detrás, sí, de señores feudales, de servidumbre, todo esto, pero genera una estructura política única. Claro, típico de las islas siempre hacen cosas políticas diferentes porque no tienen, su frontera es el mar, entonces no tienen quien los presione desde afuera. Recuerden que la condición de isla es peculiar en el ámbito geopolítico siempre. Bueno, todo eso se los comento para que entiendan qué está pasando en los años 1000 o qué ha pasado después de San Agustín, que se profundizó el feudalismo y que tuvo su cumbre entre el 1000 y 1200, el punto de estar en las luchas por las investiduras, en las luchas religiosas, que son tremendas, y empieza la comunicación del conocimiento, producto de esas propias guerras, ¿no? Entonces, en esa transición está San Anselmo, como bien comentaban, y ahora ustedes hablan de Santo Tomás. Vamos, adelante. Ya Ari comentó lo de Santo Tomás, lo básico, cómo pasa el tema de la razón como un tema fundamental, ¿no? La razón como se vuelve a retomar la razón como un tema fundamental en el pensamiento, y no sé, ahí Diana, adelante, ya. Bueno, bueno, lo que me gusta del autor es que da como un breve contexto histórico para que veas de dónde surge. Entonces, al inicio dice que los árabes resucitaron ciertas obras filosóficas de los griegos que pusieron a temblar pues, a los filósofos del cristianismo, porque ponía en tela de juicio todo lo que habían creado hasta el momento. Entonces, lo que hace Santo Tomás de Aquino, de nuevo, de forma inteligente, es reconciliar esta parte pues material, lo que es el cuerpo y lo que es la tierra, con lo que se había tenido hasta el momento de ideas sobre Dios, el bien del mal y la razón. Entonces, bueno, él lo hace diciendo que finalmente Dios fue el que creó la tierra. O sea, todo lo que vemos, si sentimos, si tenemos cuerpo, es porque Dios lo creó. Pero si Dios lo hizo y si las cosas se mueven así, es porque Dios está detrás. Hay un orden detrás de todo eso. Y si tú te sales de ese orden, es cuando pecas. Entonces, hace como también una jerarquía de las cosas que vemos, las cosas materiales, una cosa sirve a otra. Es decir, el cuerpo le sirve al alma y el alma le sirve a Dios. Seguimos como con la misma línea vertical. Y bueno, otra cosa es que también aquí la voluntad, que San Agustín había dicho que era esta libertad para pecar o no, aquí la voluntad, se cambia el discurso a la voluntad Dios te la da para que tú puedas amarlo de una forma enorme y sin ninguna traba, pero porque tú quieres. Y otra cosa, si tú pecas y te sales de este orden, el único que puede quitarte esa mancha no es lo justo ni lo injusto, sino va a ser Dios. Entonces, hilando todo esto, también Santo Tomás explica la necesidad del hombre de vivir en comunidad, para después fundamentar lo que sería de que Dios está detrás de la creación del Estado también. Entonces lo que dice Santo Tomás es, a los animales les dieron pelo, les dieron garras, les dieron todos para vivir en soledad. Los seres humanos no tenemos eso y es necesario que vivamos en comunidad. Por eso el Estado es una creación necesaria y por eso Dios está detrás de la creación del Estado. Y el Estado, más allá de buscar paz y pues cosas benéficas para la sociedad, el Estado es un instrumento que ayuda a la iglesia, así como que se juntan, para que el hombre pueda llegar al fin de la felicidad, que es lo que Dios quiere. Y bueno, eso es así como uno de los puntos que anoté. Muy bien, muy bien. Jacqueline. Sí, bueno, en Santo Tomás podemos ver que se reivindica al hombre y a sus obras y nos dice que todo lo que hace pues no va a ser pecado, sino que va a ser una cosa natural que surge, ¿no? Y nos dice que así como el hombre necesita del Estado y del mundo, y el mundo es creado para el hombre y el hombre es creado para Dios. Y de ahí deviene la razón humana,
que es una capacidad para conocer por sí mismo ciertas verdades de Dios y del mundo. Y aquí nos dice que hay verdades que a través de la razón humana nosotros podemos llegar a conocer, y hay verdades que solamente Dios nos puede, como, nos puede, bueno, solamente a través de Él podemos llegar a conocerlas. Eh, San Agustín nos dice que la razón necesita la gracia divina para conocer, y Dios nos dice que también es necesario para la existencia, pero que no siempre necesitamos estar iluminados de Él para poder conocer las cosas. Entonces nos separa la razón y la fe, y nos va a explicar que va a existir una fe ciega que se va a conocer como ciencia, que se basa en la revelación, y una razón evidente, que es la filosofía basada en la razón humana. Y creo que ya. Ok, ¿alguien más quiere comentar algo más? Muy bien, Profesor. Jacqueline, muy bien. Maylin, Ay, perdón, no es respecto a Santo Tomás. De hecho, iba a disculparme porque me tengo que salir de la sesión. Voy a tener examen y mi profe me exigió que estuviera 10 minutos antes, ¿ok? sí, sí, no hay problema. Bueno, muchísimas gracias, maestra. Bye. Vale. ¿Qué más? ¿Alguien más quiere comentar algo más? A ver, lo interesante es que justamente, fíjense, aunque se hable mucho de San Agustín y todo, realmente lo que nos llevó al derecho y a la política fue Santo Tomás, es la escolástica. La escolástica es fíjense todo lo que les comenté históricamente, ¿no? Entonces la escolástica es un movimiento que está permeado por todo esos 200 años, de 1000 a 1100, de 1100 a 1200, es la cumbre del feudalismo, es la cumbre, lo que se llama es eh, entre eh, la cumbre de la Edad Media, justamente, sobre todo al inicio, ¿no? Eh, cuando después de que Carlos Magno en el año 800 intenta hacer de nuevo el gran imperio, que ahora ya no le llamó romano, le llamó el gran imperio. Sí, le llama romano, el gran imperio, el gran sacroimperio romano, algo así. Em, lo que hacen es que el feudalismo crece desde el punto de vista económico, bajo la lógica del régimen este de personalización y de servidumbre, y por otro lado, y se van dando todas estas ideas escolásticas que, producto de estas guerras, van entrando todas las filosofías, todos los libros, esto, que sí lo menciona el autor al inicio del texto, Diana, como ella comentó. En ese sentido, es la escolástica, ¿por qué incluso se llama escolástica? Escolástica es como la suma de conocimientos, ¿sí saben, no? Ese es el concepto, es la suma de conocimientos, ¿no? Y de conceptos, no solo es sumatoria anárquica, sino una sumatoria sistemática, sistematizada, con un orden, con una lógica muy, muy clara. Por eso se plantea que los libros de textos son aburridos y escolásticos, ¿no? ¿Por qué? Porque es un conocimiento que siempre tiene un orden, una lógica, una sistemática para que... Y claro, sí, la educación también está muy permeada de eso, ¿no? Y los escolásticos no son ningunos incultos, y aunque estén con esta lógica de la lógica del principio de verticalidad en el conocimiento, fundamentado en Dios, lo que hacen es hacer una mistura, entendiendo claramente que no pueden dejar la razón al lado y todo lo que se ha creado en la antigüedad, porque es impresionante, porque están los árabes descubriendo cosas, ¿no? Fíjense, para que vea, esto también nos desmitifica un poco el tema europeo, ¿no? Que siempre pensamos que Europa, la vieja Europa, la vieja, tan sabia, tan creadora de conocimientos, cuidado, porque los que estaban creando conocimiento eran los chinos y los árabes, no la vieja Europa. La vieja Europa justo empieza a renacer de nuevo en ese momento, y el mundo escolástico porque empieza a entrar en contacto con ellos, justamente. Ahorita bien, Gengis Khan muere en 1227, el hijo es el que lo sucede, va hasta 1300. Entonces, pero fíjense, ya en ese momento y toda la ruta de la seda es cuando ya empieza el inicio del mercantilismo, el capitalismo. Primero los fisiócratas, después los mercantilistas.
Ya esa época es justo, 1200 cuando empieza a decaer el mundo medieval y el mundo feudal, porque empieza a meterse este tema socioeconómico, ¿no? Sobre todo de Asia hacia Europa, hacia el centro de Europa. Y acuérdense que las primeras grandes comunicaciones, el tema de la ruta de la seda también son con las repúblicas italianas, ¿no? ¿No? La mercancía, cómo fluía, venía por todo el continente, la ponían en barcos en el Mediterráneo, vas mucho más rápido por agua y después la movías por toda Europa en el Mediterráneo. Entonces es fundamental. No es lo mismo mover mercancía por tierra cuando no tienes aviones, ni tienes nada. ¿Sí se entiende? Es más fácil los barcos, construir los barcos. Entonces tú necesitabas llegar a un punto donde y está el Mar Negro y está la salida ahí al Mediterráneo. Entonces es muy importante. Por eso todo lo que está alrededor del Mar Negro siempre ha sido mucha disputa, ¿no? Mucha disputa. Y la disputa del Mar Negro en sí, y de todos los mares, ¿no? Por la comunicación, la mercancía, etc. Bueno, entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Ellos van a acumular conocimientos y a crear toda una noción, una interpretación, un proceso de mucha profundidad, mucha sistemática, mucho orden y mucha sistemática, de todo lo que ya empiezan a conocer que se había creado en el mundo antiguo, con la razón, con sus argumentos de lo que habían hecho en la filosofía cristiana, lo que ustedes han dicho, ¿no? Y esto es muy interesante porque lo que dicen es, evidentemente, es que no pueden dejar fuera, incluso este gran elemento de San Agustín de decir, no, perdón, pero el hombre es un ser social, tiene que vivir en comunidad, ¿no? Bueno, eso es un parteaguas completo. Y si es un ser social, luego entonces tiene que no solo vivir en comunidad, tiene que construir instituciones y tiene que construir derechos. Y ahí es donde quiero ya ir cerrando con el tema de lo jurídico. Para ellos, en este ámbito, en este momento, no antes había muchas interpretaciones, muchas escuelas, eh, interpretaciones muy vinculadas a Dios, con la misma lógica de lo que el fundamento agustiniano, ¿no? Pero en estos momentos ya todo el proceso de interpretación es con mucha claridad de tres órdenes jurídicos, ¿no? El orden divino, ¿no? El orden natural y el orden racional, positivista. Entonces, eso es muy importante, eso está más en el libro de Chiró, en la parte, tiene un capítulo que se llama La Ley, y ahí lo explica muy bien, es muy chiquito, léanselo. Y los tres órdenes son tres órdenes de construcción, evidentemente el fundamento es Dios, y tiene mucho que ver con todo lo que se ha planteado acá. Como mismo hay un orden divino, que todo, Dios lo crea todo, es el principio y el fin de todo. A la vez se cree el orden natural, él cree el orden natural, la naturaleza fundamenta el orden racional. El orden racional que sería en el derecho, por supuesto, en política, ¿qué esto sería? Bueno, pues la naturaleza, los seres humanos vivimos en sociedad, tenemos que vivir comunitariamente, eso es lo natural. En materia política, luego entonces necesitamos una institución que nos rija, ¿no? El Estado, un tipo de relaciones políticas, una forma de organizarse, una forma de articular consensos, disensos, dominaciones, hegemonías, etc. Eso es lo que tú dirías, ¿no? Es lo que harías primeramente. Y después, en el ámbito jurídico, evidentemente la naturaleza tiene una serie de leyes, ¿no? Vivir, no morir, ¿no? Que vienen también del orden místico, el no matar, y ahí se fundamenta también en los mandamientos, ¿no? No matarás, y ahí eso empieza a tener una cierta incidencia en lo jurídico, ¿no? No tan fuerte inicialmente, evidentemente, matar en esas épocas era bastante común. Cualquiera lo mataban, le arrancaban la cabeza en una esquina y a nadie le importaba. Bueno, hoy puede pasar en algunos lugares, ¿no? También, pero sí, la verdad. Pero no, evidentemente, y el orden jurídico lo tienen muy claro que hay un orden racional positivo, un orden que construye el ser humano racionalmente, esa razón que te da Dios. Entonces tú, mediante esa razón que te da Dios, vas a ir descubriendo en el orden natural, que viene del orden divino, las leyes racionales, las leyes positivas. Y sí creen muy perfectamente en un derecho positivo, ¿no? Y ahí es donde viene ahora lo que les manda a estudiar de Tamayo. Porque fíjense, el texto abarca desde antes, ¿eh? El que quiera leer desde antes, adelante, tiene todo el texto, el libro completo ahí.
De hecho, el libro está en Jurídicas, yo creo que se puede bajar, pero este está escaneado en función de que se pueda leer, imprimir, escuchar, lo que ustedes quieran. Por eso le subí la versión nuestra, porque de Jurídicas, si te subo un texto, está protegido. Bueno, eso se puede cambiar, hay miles de programitas para quitar esa protección y lo pueden imprimir y todo esto. Pero bueno, el texto en sí viene desde mucho antes, pero hace toda una evaluación de cómo se fue concibiendo el derecho, cómo se concebía el derecho en todas estas épocas, qué escuela, la escuela de los glosadores, después la escuela de los posglosadores, cómo se fueron dando todos los procesos de noción de lo jurídico y de los procesos de argumentación, cómo concebían ese derecho positivo sobre todo, el derecho positivo. Sí, con fundamento en Dios, en la naturaleza, en Dios, pero ese derecho positivo, cómo lo fueron concibiendo y cómo hubo mucho de uso sistemático, sí de uso de Aristóteles, pero mucho de la escolástica. ¿Qué es la escolástica? Les dije que era un conocimiento, una sumatoria de conocimientos sistematizados, pero el método escolástico es un método muy complejo, donde hay interpretación. Esto es muy importante que lo sepan también. Que hay interpretación hermenéutica, un significado de sentido, hay dialéctica, contradicciones de los términos, hay interpretación literal, la famosa exégesis, ¿no? La interpretación literal del texto. Si hay contradicciones, aplicas la dialéctica, contradicción de términos y haces una síntesis. Empiezan a usar todos los métodos que vienen del mundo grecolatino. También hacen comparación, actividad comparada. El método escolástico, de hecho, tiene como 7 pasos. Hacen también método, comparan términos, comparan instituciones, hacen comparaciones, a ver, sistemático, comparativo, todo eso lo envuelve en una lógica sistemática. Entonces hay sistemático, comparativo, dialéctico, exegético, interpretación literal de los textos, y son como 7 pasos, si mal no recuerdo. Hasta cierto punto no usan la historia, no son historicistas, eso sí se los aseguro, sino van usando los textos en la medida en que lo van conociendo. Pero sí usan todo este tipo de herramientas analíticas para pensar lo jurídico, pensar lo que estaba pasando. Y todo eso se refleja en las universidades, de la época que a la vez nace en esa época. La universidad medieval, la universidad nace en el mundo medieval, pero en un mundo medieval ahí de cumbre no es oscurantista, no es ya tan oscurantista, es que está permeado de todo lo que está pasando en el mundo, de los conocimientos. Y ahí empieza todo un proceso y un diálogo, y es lo que dice Tamayo, que se construye, ahí es donde empieza la construcción él le llama ciencia jurídica, pero es más bien, vamos a decirlo así, no hemos usado este término mucho en esta clase, es como la construcción de un conocimiento sobre el derecho, ¿no? Porque al final, sí, tú puedes buscar un texto que se llama el Código Justinianeo, el digesto, las publicaciones que se hicieron en algún momento, pero todo lo que nosotros podemos hoy comprar, tú vas y dices, oye, yo quiero el Código Justiniano, quiero comprar las novelas, el digesto editados hoy, ¿no? Cuando tú lo agarras, lo que tú estás leyendo es una sistemática que no es que le hiciera Justiniano exactamente, sino que quienes la hicieron fueron ellos, los medievales. Ellos fueron los que hicieron esto. Ellos fueron los que dijeron, por eso está esa famosa frase del redescubrimiento del corpus juris civilis, porque realmente lo que ellos hacen es todo lo que van descubriendo, lo van armando, le van dando una sistemática y lo van armando y lo van glosando primero y después, y lo aplican mucho y lo están viendo en función de la realidad. Por tanto, a nosotros nos lleva una lógica, también lo dice en algún momento, dice, bueno, ¿quién sabe todo lo que nos llegó de Roma? Yo creo que hay muchas cosas que también aportaron esos 200 años de diálogo jurídico entre las universidades y entre los jurisconsultos. Y esto es interesante porque entonces surge de nuevo esa figura asociada a la universidad, que es una figura de autoridad, que son sacerdotes, que son los que enseñan derecho, como también te enseñan teología, te enseñan filosofía. Dice que hay cuerpos de médicos. Fíjense, en esa época había cuerpos de médicos, así profesionalizantes, cuerpos de juristas, cuerpos de teólogos, cuerpos de filósofos, ¿no? Entonces, en las universidades. Y las universidades están asociadas
a las iglesias, evidentemente, por eso muchos eran sacerdotes, pero también estaban asociadas a los municipios. Y esto es lo interesante, va quedando del derecho romano la estructura esa municipal, provincial, sobre todo la municipal como base de una estructura que no es otra cosa que la ciudad, esto que les dije que la ciudad era un sujeto político en el medioevo, en el mundo medieval. Y claro, Bolonia, por ejemplo, es una universidad asociada completamente a un estatuto municipal, no es una, sociedad, no es una universidad asociada a la iglesia, aunque fueran los sacerdotes los que enseñaban, porque eran los que sabían, tenían acceso al conocimiento. Recuerden que ahí sí quedaba mucho de San Agustín de que el conocimiento lo tenía Dios, y ellos eran los que estaban mandatados por Dios para enseñarnos y para saber. Yo creo que es muy interesante, no solo lo que hay, lo que se conforma en la escolástica es importante, porque además, si se lee en el último texto de Sea, que es la crisis de ese cristianismo, y en el propio texto de Tamayo, que deben leer ya para el martes, deben leerlo todo, porque vamos a ir rapidito. Tamayo refiere también esas escuelas después, ¿no? El nominalismo, Duns Scoto, varios autores que son muy críticos ya de la escolástica, incluso los comentaristas son críticos de la escolástica. La escolástica puede ser una cosa muy sistemática, pero también le da mucho peso también a la interpretación exegética de los textos, entonces, y esa acumulación de conocimiento sistemática. Entonces, lo que se discute sobre todo es que no están, que se alejan un poco en su afán de darle fundamento a todo y de sistematizarlo, se aleja un poco de la realidad. Y ahí es donde entran las escuelas críticas, a criticar, oye, estás alejándote de la realidad, tú quieres armar algo que no existe realmente, ¿entiendes? Que la realidad es otra, en lo jurídico, en lo político, y ahí es donde entran a jugar un papel otras escuelas filosóficas, otros autores, sobre todo a partir de entre 1100, 1200, 1200, 1300. Y ya ahí es la decadencia del sistema feudal, la decadencia del medio europeo. Ya fíjense, yo siempre hablo de dos cosas, porque el sistema feudal es económico. El medioevo es toda la época histórica que implica lo político, aunque también al Estado se le llama Estado feudal. Entonces, a partir de 1200 empieza toda esa decadencia y empieza a sembrarse las bases de lo que viene a ser, lo que viene a futuro, que es el capitalismo, con la ruta de la seda. De hecho, hoy por hoy en historia se está planteando que no se puede hablar de capitalismo. Fíjense, ¿se acuerdan que a nosotros nos han dicho que el capitalismo es el capitalismo industrial del siglo XIX? ¿Se imaginan? Y nos dicen que ahí empieza con la Revolución Francesa, no sé qué. Ya eso está más que dicho, que siglo XVI, hacia atrás, la conquista de América. Pero hoy toda la historiografía se está moviendo más hacia atrás, hacia 1200, con la ruta de la seda. Que es China la que comienza el capitalismo, que son los asiáticos. Y claro, eso va a influir en todas las ideas y va a influir, y por eso la decadencia del medioevo está ahí. Ya no es ese sistema medieval profundo que teníamos entre el 800 y el 1200, ya va cayendo, y lo que se van creando son las bases de lo que viene, que es realmente el capitalismo, el sistema capitalista y con otras ideas. Y por ejemplo, si vamos a lo jurídico, específicamente en 1200, en Inglaterra, en 1215 tenemos la primera constitución. Y a finales de 1200 tenemos la creación del Parlamento inglés. Claro, como isla al fin, tiene su propia lógica, y siempre las islas también generan otras estructuras políticas a diferencia de lo que pasa en los continentes, que están permeados por todas las fronteras y los grupos, etc. Entonces, no estamos hablando de... Ahí está interesante, hay un movimiento, en 1200 siglo XIII, entre el 12 y el 13 es un movimiento muy fuerte entre la consolidación de la escolástica y un movimiento fuerte hacia la crítica y hacia la creación de algo más. ¿La ven? Bueno, hasta ahí, chicos, chicas. Terminamos y pónganse a leer a lo de Tamayo, ¿vale? No sé si quieren comentar algo, nos queda medio minuto. Ya habíamos pasado lista, Michael. Ok, vale. Ok. O Michelle, no sé cómo. Está bien, no hay problema. Gracias. ¿Algo más? ¿Algo que quieran comentar? Bueno, terminamos.